Son las 8:33 de la mañana, estamos de vuelta con más información. La tasa de inflación en Colombia, cambiando ya radicalmente de tema, se ubicó, escuchen bien, en 11,44% en el mes de septiembre de este año, es decir, una cifra que no se veía desde el año 1999. Esto, por supuesto, ha traído muchísimas manifestaciones de calle. Para tratar este tema tenemos como invitado al economista Sebastián Arango, quien nos va a explicar cuáles pudiesen ser las variables que han incidido en este incremento. Hola Sebastián, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Sí, quisiera, para poner en contexto a la audiencia, que nos explicaras, por favor, cuáles son esas variables que han incidido en esta inflación que se ha registrado en Colombia. Digamos que la inflación tiene dos tipos de entrada. El consumo es muy importante, de hecho, el consumo de los hogares volvió y se disparó este mes respecto a los meses anteriores que había venido teniendo un descenso, pero en últimas pues también estamos viviendo lo que se llama un pass-through o un paso de inflación de las economías extranjeras hacia la colombiana, porque pues nosotros muchos productos los hacemos y otros los importamos. Entonces, la inflación en Colombia pues, está reflejando máximos históricos que hacen que el Banco de la República tenga que seguir tomando medidas respecto a esto en cuanto a tasas de interés para poder controlarla. Sí, veíamos que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia había anunciado el mes pasado que el costo de vida del ciudadano aumentó 0,93% respecto al mes de septiembre del año 2021. Lo decimos así, 0,93% y suena que es algo Sí, mínimo, pero ¿cómo repercute esto en el ciudadano de a pie? eso suena que es mínimo, lo que pasa es que yo tengo que, o sea, en economía yo siempre tengo que mirar referentes, es decir, yo tengo que, ese 0,93 solamente es un mes, pero primero lo tengo que comparar contra el mismo mes del año pasado y lo tengo que comparar cómo se han comportado el resto de los meses del año, porque en últimas la inflación es en sumatoria, es decir, 0,93 es poco, pero la cifra que diste de 11,44 pues es el acumulado del año, pues que es bastante alto porque pues estamos hablando que las personas, a ver, para que las personas se hagan una idea, la inflación en promedio en Colombia durante 20 años fue aproximadamente del 4%. 4%, estamos hablando que en un solo año se ha subido al 11,44. O sea, es Entonces bien eso repercute en que significativo. las, claro, entonces, cuando tú miras o desglosas el por qué la inflación se ha subido tanto, pues en gran parte está también el tema de alimentos, pues sabemos que todo el tema de fertilizantes y muchas otras cosas se utilizan para hacer alimentos. Adicional a eso, el consumo está desmedido y en ese orden de ideas, pues digamos que la inflación sigue alta y eso hace que el ciudadano pues, cada vez tenga menos plata. Si evaluamos como las variables externas, pudiésemos hablar de que la invasión de Rusia a Ucrania, que ha impactado la economía global, puede tener un nivel de incidencia en esto que está ocurriendo en este comportamiento de la economía en Colombia. Es un cúmulo de cosas. Digamos que sí, sí es importante, ha impactado, pero no es lo más, no es lo más importante. Hemos visto que venimos de una pandemia donde las personas dijeron salimos avantes de la pandemia o salimos bien de la pandemia, pero recordemos que los bancos centrales del mundo en su momento lo que hicieron fue bajar tasas de interés y bajar tasas de interés al mínimo, inyectar dinero a la economía y esos dos ingredientes lo que hace es que las personas tengan más dinero en las manos y en ese orden de ideas tengan más capacidad de consumo. La gente estuvo encerrada durante 2 años y empezó en este momento, este último año tenía un consumo desmedido y no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo. Entonces, digamos que ese es el primer efecto. El primer efecto es un efecto boomerang de la pandemia. Y el segundo es que la guerra Rusia-Ucrania pues, ha impactado también en esto porque pues, sobre todo Rusia es un país que vende commodities o para que la gente entienda el concepto más bien materias primas, entre Ujú. ellos el petróleo y muchos derivados de eso, alimentos. Entonces, ese tipo de cosas han incidido en que la inflación se dispare. Entonces, como tú lo preguntas, sí incide, pero no es lo principal, hace parte de eso. Además de la pandemia, ¿cuál es el elemento o la variable principal que incide en este tema? Y en palabras sencillas, ¿cómo impacta la devaluación del peso en esta economía colombiana? A ver, en Colombia, si nos damos cuenta, todas las monedas del mundo se están devaluando respecto al dólar. Sin embargo, después de la elección del presidente Petro, el
peso colombiano se ha venido devaluando mucho más que el resto de las monedas similares. La gente dice, no, es que el yen o la moneda japonesa se está devaluando similar al dólar, al peso respecto al dólar. Eso no puede manejarse así porque casi que cuando yo miro economías, yo tengo que mirar economías similares o tengo que buscar las que tienen características similares. Cuando yo comparo, por ejemplo, la economía colombiana respecto al resto de las economías latinoamericanas, que son más parecidas porque venden más commodities o materias primas, como explicamos anteriormente, pues Colombia debería moverse en ese grupo. Y Colombia está muy por encima de ese grupo. Las monedas latinoamericanas en su mayoría se han devaluado más o menos un 11% y la moneda colombiana se devaluó más o menos un 27%. Eso quiere decir que si yo lo miro en gráficas, estamos más cercanos, o nuestro comportamiento de moneda está más cercano a una moneda argentina que al resto de monedas latinoamericanas que se parecen a la economía colombiana. Y uno se dice, no, pero como presidente en 100 días puede afectar este tipo de cosas. Pues realmente hay algo que ha cometido el error el gobierno y es en el discurso, donde diferentes entes dicen cosas totalmente diferentes y lo que estamos viendo es una aversión al riesgo. Eso sube el dólar y al subir el dólar, pues implica que todos los alimentos importados pues, se suban de precio y en últimas el que lo paga es el ciudadano a pie. Sebastián, veíamos que el Banco de la República planteó recientemente un aumento en las tasas de interés para controlar estas presiones inflacionarias. ¿De qué forma esto beneficiaría a los ciudadanos? Digamos que cuando uno en economía está llevando o está maniobrando, tiene que buscar el menor de los males. Subir las tasas de interés a muchas personas no les gusta, porque obviamente eso va a causar que las personas consuman menos, que las empresas inviertan en menos proyectos y obviamente haya menos circulación de economía, posiblemente incluso en Estados Unidos. Están hablando de recesión, porque con las subidas de tasas de interés que también están haciendo en Estados Unidos, hablan posiblemente de una recesión en el 2023. Pero el enemigo perverso de la economía es la inflación. De hecho, cuando tú hablas del Banco de la República de Colombia, el ítem sobre el banco tiene que hacer mayor esfuerzo o el primer esfuerzo es sobre inflación, porque es que el ciudadano a pie no lo puede controlar. Entonces, en ese orden de ideas, pues Colombia este año ha subido las tasas de interés desde el 1.75 hasta el 10% al día de hoy y se esperan, incluso con este dato de inflación, que de aquí a diciembre hayan por lo menos otro 1% adicional en subida de tasa de interés. Eso hay que hacerlo, es decir, como te decía, uno en economía pues tiene que buscar como el menor de los males y en este momento el menor de los males es inflación, porque si la inflación no se controla pues vamos a tener años de bastante complicación, porque recordemos que ahorita en enero va a pasar algo y es que va a cambiar de año, vamos a subir salarios mínimos y muchas cosas de la canasta suben con respecto a la inflación. Entonces vamos a tener, o sea, si eso no se controla, pues vamos a tener una inflación en espiral durante los años. Sebastián, ¿qué le dirías a los ciudadanos colombianos? Estamos ante la llegada de la Navidad y nos movemos mucho por lo emocional más que por la razón. ¿Cómo podemos hacer para controlar nuestras finanzas? Porque vemos que hay inflación, pero lo único que entendemos es que no nos alcanza el salario, por ejemplo. ¿Cuál sería tu recomendación? A ver, uno como planeador financiero lo que hace es manejar presupuestos. De hecho, pues los países lo hacen. Los países tienen unos ingresos, hacen un gasto público y al final pues no generan utilidades, pero en las casas es exactamente igual. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas? Empezar a revisar sus ingresos y la solución es o más ingresos o menos gastos. Entonces hay que empezar a mirar esos gastos, digamos, no necesarios, cómo los disminuimos porque en últimas, pues hay que controlarlo de alguna forma y realmente buscar el ingreso en otra persona es muy difícil. Entonces, a nosotros o a cada uno nos toca empezar a apretarnos el bolsillo e incluso hay algo en economía que se llaman alimentos sustitutos, donde si yo consumía 3 veces carne en la semana, pues cámbialo por pollo que está más barato o cámbialo por otro tipo de proteína o consuma más huevo. Es decir, digamos que en economía, de todas maneras, el ciudadano se va acomodando inconscientemente. Lo que pasa es que esas subidas de tasa de interés que hace el Banco de la República, por eso es que no se ven inmediatamente, porque las personas empiezan con ese choque psicológico de es que la plata no me alcanza, y al final sí le alcanza, porque empieza a ajustarse a esa nueva realidad y empieza a bajarlo. Pero por eso es tan perverso el tema de la inflación, porque me quita cada vez mayor poder adquisitivo con la misma plata.
Ahora, esto es lo que puede hacer el ciudadano. ¿Y qué debería hacer el gobierno? Si tuviese la oportunidad de brindar esa asesoría al gobierno, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura anunció 120.000 subsidios a los pequeños productores para combatir la inflación. ¿Cuál sería tu recomendación? Está demostrado que los subsidios para, digamos que controlar inflación al final no funcionan. Y al final no funcionan porque es plata regalada y uno con plata regalada, o sea, cuando tú en la calle te encuentras un billete, pues te pregunto en 2 horas y creo que ni siquiera lo tienes. Y es porque psicológicamente no me duele. En ese orden de ideas, el gobierno debería respetar al Banco de la República en sus decisiones de subida de tasas porque pues, el presidente Petro ha salido más o menos 2 veces ya a decir que el Banco de la República porque sube tasas, pero pues es que el Banco de la República tiene 6 expertos, personas con todas las calificaciones, el ministro actual de Hacienda era parte de esa junta, y en ese orden de ideas, primero tiene que dejar trabajar al Banco de la República, segundo, el ingreso del gobierno es sumamente importante y creo que uno de los grandes problemas o discursos que ha tenido este gobierno, y creo que es lo que más miedo le está generando a los inversionistas extranjeros y por eso el dólar se ha metido esa trepada, es el tema de los combustibles fósiles, hidrocarburos y minería, donde el gobierno ha sido tajante en que no le necesita sus ingresos. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo va a hacer el gobierno para suplir ese ingreso, que es el 40% de la canasta de exportaciones de Colombia, que otra parte se consume en Colombia y que si no lo producimos al final nos tocará importarlos? Entonces creo que el gobierno debe ser más responsable en decir cuál es, cómo va a suplir sus ingresos, porque tampoco ha dicho cómo los va a suplir. Entonces, en ese orden de ideas, pues, tiene que seguir generando ingresos o generar nuevas fuentes de ingresos, pero al final eso tendría que apretar el gasto y un estado austero es bastante importante. Obvio, los agricultores hay que ayudarlos, porque realmente las personas que menos o más débiles de la cadena, pues hay que generar algo de subsidio, pero no se puede volver una costumbre. Entonces, Así es. Gracias, eso Sebastián, le por diría al acompañarnos gobierno. el día de hoy y por compartir con la audiencia toda esta opinión tan importante sobre el tema de la economía y la inflación en Colombia. Estaremos atentos a nuevos contactos. Feliz día. Vale, que le vaya bien. Amigos, tenemos una información de último minuto que vamos a compartir con ustedes. Amigos, la primera ministra de Gran Bretaña, Liz Truss, anunció este jueves su dimisión al cargo. La todavía primera ministra, pues, ha acordado con la dirección del Partido Conservador que seguirá en el puesto durante una semana, el tiempo que se han dado para buscar a un sustituto. Esta es una noticia en desarrollo. Nosotros la estaremos ampliando para ustedes a lo largo de nuestra transmisión en vivo a través de VPI TV. Hacemos una breve pausa. Al regreso, más de Buenos Días por VPI TV, no se aparten.